Este es un podcast de la Facultad de Derecho de la UNAM. En una época en que la posverdad y el algoritmo son la última palabra, te damos la bienvenida a un espacio de diálogo y tolerancia en el que la duda es el comienzo de las respuestas. Sociedad en crisis, entre el orden y el caos, una visión multidisciplinaria del derecho para el siglo XXI, es un podcast de difusión de la Facultad de Derecho de la UNAM para personas interesadas en temas de actualidad. Querido auditorio, les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Sociedad en Crisis entre el Orden y el Caos. Agradecemos a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a la Facultad de Derecho de la UNAM por aperturarnos este espacio. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Cristina Lafont, una de las filósofas políticas más importantes en el mundo y una figura clave en el estudio de la democracia contemporánea. Querida Cristina, muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos charlar contigo y escucharte. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de participar en el podcast. Muchas gracias a ti. Quiero empezar esta charla, esta reflexión, trayendo a colación una frase que en su momento dijo Theodor Adorno, y él señaló que después de los sucesos de Auschwitz, escribir poesía era algo difícil. ¿Por qué? Porque se consideraba como una barbarie. En este momento estamos en épocas totalmente distintas, en contextos distintos también, pero al final un poco semejantes. Entonces, pareciera que escribir teoría política en este momento es algo complicado, es algo difícil, y que sobre todo cuando está el populismo y el fascismo creciendo y está en auge, parece entonces que se trata nuevamente o de una utopía o propiamente de una barbarie nuevamente. Yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu postura? ¿Crees que en este momento, con los nuevos modelos democráticos, nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad? Sí, estamos en una situación de vulnerabilidad, absolutamente. Desde mi época adulta yo creo que estamos en el momento más peligroso que yo he visto nunca, de peligro de la democracia. Pero creo que, y de hecho me lo planteé mucho cuando escribí mi libro, Democracia sin atajos, el problema de qué sentido tiene escribir sobre democracia en el momento en que puede que nos falle. Pero yo llegué a la conclusión de que los únicos que pueden salvar la democracia son los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que hemos de luchar por ella, y de hecho nos parece que estamos en un momento terrible, que lo estamos, pero si miramos hacia atrás, cada generación ha tenido que salvar la democracia si lo ha conseguido. Los derechos políticos democráticos no se dan, no se otorgan, se tienen que reclamar, y la ciudadanía tiene que reclamarlos. Y lo que la teoría política puede contribuir, por supuesto, no es la contribución más importante. Yo estoy yendo a las manifestaciones en Estados Unidos contra este gobierno y con lo que está pasando y el autoritarismo, y eso es mucho más importante, pero para lo que puede servir la reflexión académica en general y de la teoría democrática en particular, es para recordarle a la ciudadanía por qué era que valía la pena luchar por la democracia en concreto. ¿Por qué no solo importa qué tal va la economía, si suben los precios, no bajan los precios? Que importa muchísimo tener la libertad política de decidir qué modelos económicos vamos a tener en el futuro, qué educación le vamos a dar a nuestros hijos. Todo eso es lo que posibilita lo que sea que uno querría tener en términos de resultados. Si uno querría tener prosperidad para todos, si no tenemos democracia y luchamos por ella, no va a suceder. Los regímenes autoritarios no suelen preocuparse en absoluto por lo que le pasa a la mayoría de la población. Con lo cual eso es lo que me inspiró a escribir el libro. De hecho lo escribí con urgencia, porque yo no iba a escribir un libro sobre democracia, porque me parecía que la teoría de democracia es muy doméstica, es muy nacional, porque no tenemos estructuras democráticas transnacionales de verdad. Y a mí me parecía que lo que hacía falta era transnacionalizar la democracia para que las decisiones globales económicas se pudieran democratizar. Y me parecía que era una tontería preocuparse de las democracias nacionales, pero es porque yo estaba pensando que iban a estar siempre. Y de hecho escribí el libro cuando me di cuenta de que, por supuesto, no puedes pensar siquiera en transnacionalizar la democracia si pierdes las democracias nacionales donde las hay todavía. Si perdemos la capacidad que tiene la población, que es un hito histórico en la historia de la humanidad, de que en algunos sitios la población es capaz
de influenciar la política, que eso no ha pasado en la historia de la humanidad. Si lo perdemos en los pocos sitios en que todavía lo hay, nunca lo vamos a recuperar. Con lo cual yo creo que hay un rol, no creo que sea demasiado exagerado, pero creo que es importante. Podemos explicarle a la ciudadanía exactamente qué es democrático y qué no, qué vale la pena luchar por ello, qué parece democrático pero no lo es. Y eso puede ayudar a que sepamos cuál es la lucha, ¿no? O sea, no sé. Y de hecho, bueno, primeramente, bienvenida y mil gracias por aceptar la invitación, mil gracias por compartir las reflexiones, tiempo, espacio, para nosotros es más que un honor tenerla. Y bueno, siguiendo la línea, Cristina, estamos yendo quizás hacia un naufragio democrático. Y en este naufragio lo único que sabemos es que estamos en medio del mar. Y ese mar es un mar de crisis que no se acaba. Y la pregunta, digamos, de los ciudadanos, de los estudiosos, de las estudiosas, es cómo recuperar el control y cómo es que realmente estamos sintiendo que no nos representan y que el ejercicio democrático se nos salió de las manos y que las instituciones democráticas ya no nos pertenecen. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es parte de lo que intentamos, la razón por el otro libro que hemos escrito de la mentalidad autocrática, que creo que lo van a traducir al castellano y estará muy bien. Ahí en el último capítulo estamos aparte, o sea, al principio lo que hacemos es explicar por qué hay propuestas, muchas propuestas que hay ahora mismo de cómo mejorar las instituciones democráticas, que parecen democráticas pero no lo son. Y eso nos ha motivado a escribirlo porque pensamos que la ciudadanía puede pensar que esa es la manera de ir porque suena democrática cuando no lo es. Pero hay otras que sí podrían serlo. Y una que yo pienso que no es una panacea, no es una solución a todo, pero si tenemos en cuenta que el problema es que ahora mismo no tenemos control de las decisiones políticas, a pesar de que podemos estar votando hasta que nos muramos, pero en realidad no tenemos control. También, entre otras cosas, porque las decisiones, por lo menos las económicas más importantes, no están teniendo lugar en el nivel en el que podemos votar siquiera, ¿no? Tú puedes votar en tu país, no puedes votar en el WTO. Claro, entonces, si ese es el problema, si el problema es ese, una manera en que podríamos mejorarlo es con las asambleas ciudadanas, que es un tipo de institución nueva que se ha creado, se ha llevado articulando y creando y diseñando en los últimos 40 años, es muy joven y que no existe en el mundo ningún sitio todavía donde esté institucionalizado de manera permanente, o sea, es una cosa muy nueva. Y yo creo que es muy prometedora porque una de las cosas que podría permitir es que los ciudadanos mandaran sus iniciativas ciudadanas a este tipo de asambleas ciudadanas para que las revisaran, las mejoraran y pasasen a las autoridades correspondientes. Podría ser el Parlamento, podría ser el municipio, podría ser a nivel nacional, podría ser a nivel regional. Y ahora mismo hay muchísimas decisiones políticas que se sabe perfectamente que tienen un apoyo del 80% de la población quiere que sucedan, pero no hay manera con las instituciones electorales, los partidos políticos, o bien les parece que no les conviene, o bien no hay manera de tener compromisos suficientes, etc. Y eso es lo que en muchos casos lleva a la población a pensar que no está representada, porque hay cosas que son de sentido común, que todo el mundo quiere que sucedan, pero que no hay manera de que de verdad se haga legislación al respecto. Para eso, las asambleas ciudadanas podrían ser muy útiles porque una vez se conocieran, fueran permanentes, la población supiera que si manda una iniciativa y tiene suficiente éxito y se reforma, se mejora en la asamblea ciudadana y va directo al Parlamento, vamos a decir, o incluso podría haber luego un referéndum, que sí que tendrían lugar, por mucho que a los partidos no les convenga, una vez este canal se hubiera creado para poder hacer iniciativas de manera que podamos directamente conseguir que sucedan, la población se sentiría mucho más empoderada y también le vería más sentido a participar en el proceso político, porque una de las razones por la que la gente está como alienada es que se da cuenta que da igual que yo salga a la calle y pida una cosa porque no va a pasar, ¿no? Si no va a pasar, ¿para qué me voy a involucrar, ¿no? Entonces, esto es una ayuda, o sea, esto no soluciona todos los problemas, pero yo creo que es una de las mejores cosas que se han inventado en los últimos 40 años, es una innovación y que deberíamos apuntar por ella. Y el problema es que hay muchísima gente, entre ellos los que las organizan, que las quieren organizar de manera que sean las asambleas mismas las que hagan las propuestas. Y entonces directamente en el sistema político se decidan, o las decidan incluso las asambleas, con lo cual dejas a la ciudadanía fuera otra vez. Entonces eso ya no es una democracia participativa, que es lo que la democracia debe de ser, ¿no?
Y por eso estamos tan empeñadas, yo por lo menos, en que ya que esto está sucediendo, porque la razón por la que se están organizando tanto es porque el sistema político se da cuenta que tiene un problema de legitimidad, de que la población no vota, por ejemplo, porque no le parece que vale la pena, que están alienados, que cuando les preguntan piensan que la democracia no funciona. Entonces se ven en necesidad de legitimarse y están dispuestos de momento a intentar experimentar con este tipo de asambleas ciudadanas. Entonces sería un gran momento para conseguir a lo mejor que esto se institucionalizara y que ayudase a regenerar la democracia un poco, ¿no? Totalmente. O sea, al final creo que en este momento la democracia ha perdido un poco su esencia. Existen muchos ciudadanos que dicen, a ver, la política es un poco complicada, compleja, entonces hay que dejarla en manos de los que verdaderamente saben. Y entonces lo reduces a un grupo muy pequeño, a los políticos de siempre, a los que ya conocemos, pero en realidad todos formamos parte de la ciudadanía, de la población, y como tú decías, al final uno tiene que trascender primero en tu democracia nacional, después para hablar de una democracia ya transnacional. Pero, ¿cuál es el mensaje que tú podrías darle a esas personas? ¿En realidad importa su participación o como ellos creen, no vale más por concentrarse únicamente en grupos ciertamente marcados y pequeños? Absolutamente importa muchísimo. O sea, el problema que hay en muchas democracias hoy en día, y especialmente en la gente joven, es que han tenido el privilegio, que yo lo considero un privilegio maravilloso, de haber nacido en una democracia. Y el problema es como cuando tienes oxígeno. Nadie piensa que el oxígeno importa mucho mientras puedes respirar. Cuando te lo quitan es cuando te has dado cuenta para qué falta hacía el oxígeno, pero normalmente no estás reclamando que haya oxígeno porque está ahí, ¿no? La democracia es igual. Yo nací en una dictadura, entonces yo lo tengo clarísimo lo que significa no tener libertades. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por muchas cosas que un gobierno pueda ofrecer, si es completamente arbitrario, puede hacer contigo lo que quieras, no tiene sentido. Entonces la democracia no se la puedes dejar ni a los que saben ni a nadie en general, porque es una manera de nosotros reclamar nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir qué va a pasar en el futuro. Eso es para lo que sirve la democracia. Y los que saben supuestamente, sabrán o no sabrán, pero sobre todo tienen sus propios intereses, sus visiones. Y de hecho la ciudadanía no consiste en que el pueblo está de acuerdo en todo y sabe exacto lo que quiere y hay alguien que lo sabe y lo puede hacer. No, nosotros tenemos que pelearnos nuestras diferencias. Tenemos que ver cómo convencemos a los conciudadanos de lo que nos parece a nosotros que es importante. Hay muchísimos desacuerdos con muchísimas cosas, con derechos fundamentales, con el aborto, con la eutanasia, con lo que tú quieras nombrar. No es que hay alguien que sabe cuál es la respuesta correcta, pero sobre todo la ciudadanía se lo tiene que pelear. Y solo hay dos posibilidades: o nos lo peleamos nosotros y nos convencemos los unos a los otros y vamos evolucionando en una dirección que estamos más o menos de acuerdo, o lo va a hacer alguien de acuerdo con sus intereses, sus visiones del mundo, sus valores. Y entonces vas a vivir en un mundo que no reconoces, en el que tú no tienes ninguna agencia, en el que no tiene nada que ver contigo. Tú puedes no estar de acuerdo con tus conciudadanos, pero en la medida en que todos podemos, a nivel de igualdad, votar y decidir entonces cómo vamos a configurar el espacio político cada tantos años, ¿vale? Nos estamos arriesgando. Decidimos votar por un partido en vez de otro y a lo mejor sale bien, a lo mejor sale mal, pero lo hemos decidido nosotros, ¿entiendes? Si lo deciden los pocos, saben o dejan de saber, va a ser su mundo, no el que nosotros queríamos construir. Y eso no tiene sustituto. Eso importa más que nada. Lo que pasa es que es por lo que es difícil concienciar, sobre todo a la gente joven, de la importancia de la democracia, porque como que no se ve, porque ya la tienen garantizada, ya han vivido siempre en ella, y les parece que a lo mejor otro gobierno tendrían las mismas libertades y derechos que tienen ahora, pero entonces a lo mejor el otro gobierno sería mejor, menos caótico, menos de compromiso, ¿no? Pero la realidad es que no tendrían nada de todo eso, y eso yo creo que se puede ver si uno mira los problemas en países autoritarios puros, ¿no? Que te das cuenta cómo vive la gente, o sea, que puede que tengan incluso prosperidad económica, pero el autoritarismo es un sistema de arbitrario, de corrupción por esencial, porque lo que decide el líder es lo que sucede. Entonces eso no es ni un Estado de Derecho, ni tienes derechos fundamentales, no es algo disfrazado de... Totalmente. Y ya digo, es difícil notar la importancia hasta que falta. Yo espero que la gente sea capaz de notarlo antes, especialmente la gente que no lo ha vivido, porque claro, hay generaciones que vivieron teniendo que luchar por la democracia, pero hay mucha gente joven que ha vivido ya estupendamente en democracia y no se da cuenta de la falta que hace. Cristina, justamente escuchándote me llegaba el input
en la memoria de esta noción pues, muy marxiana de la reificación, la ideología, ¿no? Y de una manera muy subrepticia nuestros jóvenes actualmente pues están viviendo en el algoritmo y en la época de la posverdad, como dice la introducción de nuestro podcast. Pero particularmente ellos están viviendo, ellas están viviendo el mundo en donde de pronto sus expectativas son el mundo Netflix, el mundo de la moda, el mundo de tener una Lamborghini. Y las cuestiones realmente importantes, conservar el Amazonas, no permitir el fracking en la Antártida, cuidar justamente el medio ambiente, no les parece relevante. Y ahí justo en este ámbito, ¿no?, democrático, yo suelo para mis clases de filosofía del derecho contarle a mis jóvenes primero, como primer tema, Michel Foucault, porque el poder está en todos lugares y en ningún lugar al mismo tiempo. Y muchas veces cuando hablamos de democracia, mis jóvenes normalmente dicen, pues es que nosotros no tenemos poder, y todo por el contrario. Nos han hecho creer que estamos despolitizados, pero realmente tenemos la agencia del poder para poder cuestionar, para poder afirmar y para poder movilizarnos. Y justo en esta orientación sobre los temas relevantes de este siglo, que son pues literal la protección de la casi extinción a lo que nos está llevando este sistema económico o sistema político también, ¿cómo poder comunicarse esta teoría política, este proceso a veces tan denso para los jóvenes? ¿Cómo poder hacerlos reaccionar no más allá del algoritmo? Claro, no, es muy difícil. O sea, yo también he escrito, no en el libro tanto, pero sobre el problema del deterioramiento de la esfera pública. O sea, que es parte no solo del capitalismo, que también, por supuestísimo, pero también de los sistemas políticos que tienen un poder excesivo de manipular la opinión pública, obviamente. Y entonces es muy difícil saber a qué atenerse, saber qué es verdadero, qué no es verdadero. Tenemos el problema de los medios sociales, ¿no?, que es tremendo, porque con el algoritmo uno de los problemas que creas es que nunca jamás te encuentras con opiniones de personas distintas que tú, ¿no? Siempre estás solo teniendo las cosas que tú has hecho likes, ¿no? Entonces acabas en una especie de echo chamber, que no sé cómo se dice en español, pero, en el que no sabes nada de qué piensan ciudadanos que son distintos de ti, ¿no? Y por supuesto, para lo que yo estaba diciendo antes, la importancia que tiene que entendamos que para luchar por las cosas que nos parecen importantes, el cambio climático, lo que sea, tenemos que ponernos de acuerdo unos ciudadanos con otros sobre qué prioridades hay, cómo haríamos, quién va a perder qué derechos o qué problemas, si hacemos qué. Para tener ese tipo de conversación necesitas una esfera pública no manipulada. Y eso ahora mismo yo lo considero uno de los desafíos más grandes a mantener la democracia. Pero en eso, también en el libro lo discutimos, para eso justo las asambleas ciudadanas también podrían ser súper útiles, porque la cosa que se ha visto en todas las asambleas que se han organizado con ciudadanos ordinarios que se eligen por lotería, es que se les da información, que además ellos pueden pedir quién quieren que sean los expertos y los afectados sobre un tema, para que les digan dónde están los problemas, y luego deliberar entre ellos en un grupo totalmente diverso, que es justo lo que no te encuentras hoy en día en Internet, que es que tú solo hablas con gente, solo ves cosas, solo lees cosas de la gente que tú ya has querido, ya has like, y entonces no sabes nada del otro mundo de personas que tienen otras opiniones. En la Asamblea Ciudadana hay un grupo tan diverso que hablas con gente que nunca jamás te encontrarías en la calle, jamás, ¿no? Bien. Entonces lo que se ha demostrado que son capaces de hacer es filtrar la manipulación. En cuanto los informas y pueden deliberar entre ellos, las cosas que te están bombardeando con el algoritmo, que estás oyendo repetidamente y que al final te las crees a base de repetirlas, ¿no?, desaparecen enseguida en la discusión, porque claro, enseguida aparece alguien que dice, no, pero esto no, porque me afecta así, me afecta así, a mí me pasó esto, a ti te pasó aquello. Entonces todo eso se filtra out, todo eso desaparece. Y cuando ellos te explican para un tema, el que fuera, de cambio climático o de cualquier cosa, de transporte público, de cualquier cosa que es necesaria, ¿no?, cuando ellos explican cuál es el problema, por qué hace falta este tipo de legislación y cuáles son las razones en contra y a favor, a quién le afecta cómo, qué problema va a tener quién, ¿no?, ese tipo de información
es valiosísima, es la que tendría que dar lugar en el debate público, y ese es el tipo de información que ahora mismo no podemos acceder. Aunque quisiéramos, es difícil saber qué opinarían los ciudadanos que están en desacuerdo con nosotros de una manera razonada, o sea, habiendo estado informados y sabiendo de qué van, de manera que cuando los oyes entiendes por qué para ellos les afecta de otra manera y puedes cambiar tu opinión y ellos y viceversa, ¿no? Eso que sería el debate público como tendría que tener lugar para temas importantes, hoy en día es imposible en este medio que tenemos de comunicación, ¿no? Entonces, quizá tener asambleas ciudadanas serviría, porque si la población supiera que esa información es fiable, pero no fiable porque dice lo que tú quieres oír, sino fiable porque dice lo que tú quieres oír, seguramente si resuena en lo que a ti te parece, en lo que es importante para ti, aparecerá también en parte de las razones del panfleto que te dan al final de lo resumen que ha hecho la Asamblea Ciudadana, pero aparecerán también las importantes de gente que no sabías ni qué problema tenían. Y como son opiniones razonadas, entiendes por qué es un problema. Y a lo mejor no deberíamos atajar el cambio climático así, sino así, porque esto afecta así, pero lo otro sería mejor, ¿no? Otra cosa que es buenísima en las asambleas ciudadanas es que se les ocurren ideas nuevas totalmente distintas de las que los políticos les han dado a elegir para qué hacer, ¿no? De las que nunca se les había ocurrido. Literal, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, a lo mejor enfatizar tanto parece que yo creo que esa es la gran solución, la única, pero no, pero es para entender que realmente o nos empoderamos a nosotros mismos mediante ese tipo de innovaciones o estamos perdidos, O sea, yo escribí el libro Democracia sin atajos con la idea de cuáles son los atajos a la democracia que pueden tentar a la gente, de tipo, puedo conseguir esto más rápido y la democracia es lenta, hay que ponerse de acuerdo, la gente está en desacuerdo, ¿no? ¿Por qué no poner a alguien que haga ya la cosa que yo quería, ¿no? Y entonces había 3 atajos, ¿no? Mi libro es del 2020, de la pandemia. Jamás se me había ocurrido el atajo al que estamos abocados ahora, que es el del algoritmo, la algorocracia. O sea, en Albania, la ministra de Obras Públicas es un avatar. Parece es un capítulo de Netflix. No se puede creer. Es que a mí en el 2020, yo no creo que a ustedes tampoco se les hubiera ocurrido en la vida. O sea, a mí es que no sé cómo explicarte. Sí. No existía, vamos. Y ahora de repente dices, Dios mío de mi vida. O sea, ese es el atajo por antonomasia, que el algoritmo es el que manda y ya está. Y que él haga de ministro, o sea, que decida todo por nosotros, ¿no? Eso es la antidemocracia por excelencia. Entonces, bueno, no soy catastrofista, pero estamos... Pero o peleamos por mantener el poco poder que tenemos o perderemos totalmente. Entonces yo espero que la juventud se dé cuenta. Sí. Es que es realista únicamente, porque después de la pandemia viene el auge de la inteligencia artificial. Aparece ChatGPT, Gemini, lo que ya conocemos, que es común para todos los jóvenes y para todos nosotros. Entonces, el gran problema que enfrentamos en este momento es la desinformación, como tú bien lo decías. Al final, el hecho de que los ciudadanos no tengan suficiente información, o tal vez sí la tienen, pero no se quieren informar. Entonces, cuando hablamos de esa democracia sin atajos, tú mencionas que la forma de legitimar ese modelo tal vez es que los ciudadanos participen, que los ciudadanos sean parte de ello, que critiquen las decisiones públicas para darle esa legitimidad. Pero a veces se quedan en su pequeña esfera y dicen, bueno, no importa tanto, o tal vez no puedo influir. Pero queremos preguntarte, ¿cuál sería el sistema básico que tendríamos que tener o las características que ese sistema podría constituir para que funcione realmente una democracia y una democracia deliberativa? A ver, o sea, yo insisto mucho en el libro porque hay muchos malos entendidos con respecto a qué es una democracia deliberativa. Es decir, y en mi libro lo enfatizo mucho porque pienso que si no se ve como una especie de utopía, pero incluso una distopia, porque lo que yo uso es la frase de Oscar Wilde, que famosamente dijo que el problema del socialismo es que ocupa demasiadas tardes. Entonces, yo eso me lo tomo súper en serio. La gente tiene su vida que vivir y no tiene por qué dedicarse a la política. O sea, para eso tenemos políticos profesionales. Muy bien. Entonces, mi visión no es que todo el mundo tiene que estar deliberando con todo el mundo todo el tiempo. Eso ni es posible ni es una buena idea. No hace ninguna falta. Tenemos que tener una infraestructura que permite que para cosas fundamentales, ¿no?, cuando tus derechos fundamentales, tus prioridades absolutas se ven afectadas, haya una vía por la que puedas hacer que el resto de la ciudadanía preste atención.
en el caso, un ejemplo que yo tengo, que presento en el libro, es para lo que puede servir la independencia judicial, ¿no? El hecho de que normalmente tenemos decisiones por mayoría en el Parlamento, etcétera, y la legislación se hace por mayoría, que es lo suyo y me parece perfecto, pero en el caso de que se violen derechos fundamentales, puede haber una minoría de la cual el resto de la ciudadanía o no sabe nada o no entiende cómo se ve afectado y por qué le están violando sus derechos. Entonces tienes un problema que en un sistema de decisión por mayoría, la mayoría sabe que va a ganar. Mi ejemplo era, porque lo he vivido directamente, o sea, el debate, la deliberación sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Ese debate propiamente a nivel legal empezó en el año 93. En 1993, el Tribunal Supremo de Hawái decidió que prohibir el matrimonio homosexual podía ser discriminatorio y iría contra la enmienda 14. Eso abrió un debate inmenso, porque si por casualidad Hawái hubiera decidido que tenía que haber matrimonio homosexual, el resto de los estados tendrían que haberlo aceptado también, a los que se casaran. Todo el mundo se podría ir a casarse a Hawái y entonces todos lo tendrían que reconocer. Allí empezó un debate, pero mi visión de la deliberación no es cara a cara, no es todos hablando todo el tiempo. Eso no es como sucede. La cosa es que cuando esto sucedió en el año 93, había como un 80% de gente en contra del matrimonio homosexual. Y si miras el proceso legal que se inició, legal y político, ahora cuento un momento, que fue del 93 al 2014, cuando el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos decidió permitir el matrimonio homosexual, en esos 20 años, yo estoy hablando de una deliberación que tuvo 20 años, donde no estuvo todo el mundo hablando todo el tiempo, ni mucho menos, ni siquiera todo el mundo participó. El problema es que pensar que los que no están hablando unos con otros, no están participando, no están conformando el debate público, es falso. Yo lo digo al principio de todo en el libro. Mucha gente que no le importa la política nada y que nunca ha intervenido en nada puede estar súper empoderada. La opinión pública de la cultura mayoritaria tiene un poder pasivo, no necesita hacer nada, porque es la visión que todo el mundo piensa que es de sentido común. Y entonces tiene ese poder mayoritario sin hacer nada, no tiene que deliberar precisamente. El problema es una minoría que se encuentra con que le violan sus derechos. ¿Cómo hace que esa mayoría le haga caso? Intente, pero no todo el mundo hablando todo el rato, y además no es hablando. Deliberar es, por ejemplo, primero hacer que la gente entienda que hay un problema, ¿vale? ¿Cómo lo conviertes en algo que se ve, que es visible, que se discute? Para eso necesitas películas, necesitas novelas, todo eso para mí es deliberación. No estás dando argumentos en un seminario de filosofía, estás haciendo que la gente entienda qué pasa en tu vida. Eso es lo que hizo la comunidad LGBT, lógicamente mostrar que ellos eran gente perfectamente normal, que tenían familias normales, salir en la tele, estar en las películas. Todo eso es hacer que la gente empiece a cambiar su visión de quién es esa comunidad y por qué tienen derecho a ser como todo el mundo, por ejemplo, etcétera. Así es como yo veo la deliberación, como algo diacrónico que ocupa el tiempo. Hubo gente que no discutió nunca, pero sin embargo ahora mismo, fíjate, lo primero que pasó con la decisión de Hawái, por supuesto, fue backlash, no sé cómo se dice backlash en español, pero lo primero que hizo el Parlamento fue una legislación de prohibir, definir que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Eso es lo primero que hicieron contra esa decisión de Hawái. Luego todos los estados empezaron a querer hacer enmiendas constitucionales votadas por la ciudadanía en contra, lo cual habría parecido que es tremendo, ¿no? Que es peor todavía. Pero claro, eso abrió que la gente, una vez empiezas un movimiento judicial, tienes que dar argumentos legales. No puedes simplemente decir, a mí me es igual, yo simplemente voy a votar el partido que está en contra y me da igual y nadie sabe cómo voto. No, tuvieron que dar argumentos, y cuando empiezas a dar argumentos igual los pierdes, que es lo que pasó. Y entonces la gente joven, por ejemplo, especialmente, que es los que llamamos los que están en la ¿cómo se dice en español? On the fence, ¿no? La gente que no está decidida, la gente joven nueva, son nuevas generaciones, no tienen una opinión todavía de si están a favor o en contra del matrimonio sexual. No es como la gente que tiene 80 años que ha vivido toda su vida en contra, pongamos, ¿no? Estas nuevas generaciones, cuando oyen los argumentos, pues de repente cambian su visión. Cuando ven las películas, es que deliberar es todo ello, es empezar a pensar y cambiar de opinión. Bueno, lo que sucedió fue extraordinario, que en cosa de a los últimos 5 años pasó de estar toda la población en contra a estar la mayoría a favor. Eso para mí es un éxito de la deliberación, pero no hay nadie hoy en día que no tenga una opinión
sobre el matrimonio homosexual si tú les preguntas. Por eso han participado, aunque sea pasivamente, de hecho, acabar teniendo una opinión sobre el tema. Para mí eso es deliberar, no es que activamente me voy a un sitio y me pongo a hablar con alguien one on one, ¿no? Entonces, esa democracia deliberativa es posible si tienes instituciones que la apoyan, como por ejemplo tener la independencia judicial fundamental. Si no, yo creo que en Estados Unidos no habría sucedido y no habría sucedido tan rápidamente, porque la mayoría ya tiene asegurado que sus partidos políticos en mayoría no van a tomar ese tema para nada, y entonces ¿por qué van a escuchar siquiera los argumentos? ¿Por qué van a cambiar su opinión, ¿no? Entonces, para mí esa base institucional es la que ayuda. Entonces, ¿tienen todos que estar pendientes de todos los temas que no saben? No, es bastante que los que están afectados muy directamente, imagínate que es del cambio climático, que están directamente afectados ahora mismo porque sus casas se hunden en el agua, pongamos, que ellos puedan traer casos y que hagan que la opinión pública se dé cuenta. Eso para mí tiene que existir. Y hay una división del trabajo. Yo no tengo por qué ocuparme de todo lo que le pasa a todo el mundo, que ni lo sé. No, el que está afectado ya lo intentará él, porque sus derechos están siendo involucrados, ¿no? Y los demás puede que no estén activamente, pero la cultura acaba cambiando, porque al traer los argumentos, absolutamente la gente reacciona, están los periódicos, etcétera. Y los que no estaban participando, de hecho, están cambiando de opinión, porque la sociedad está cambiando de opinión. Eso es como yo veo la deliberación, y yo creo que así es realista, no ocupa demasiadas tardes, no hay que estar todo el día deliberando. Todos deliberando, sí, face to face. ¿No? Exactamente, no. Cristina, yo quisiera retomar una parte bien interesante bueno, obviamente toda tu respuesta es súper interesante, pero una parte que para la circunstancia y el momento histórico en México suena muy provocador y muy interesante. Unamos dos puntos de tu trabajo, obviamente el carácter deliberativo. Decías, tiene que realizarse este carácter deliberativo sí o sí cuando haya instituciones. Y una de las principales, pues, es el Poder Judicial. Uh-huh. Y aquí tuvimos hace poco una elección de jueces por vía democrática, y la preselección de los jueces fue realizado con base en la lotería. Entonces, quisiera que nos contaras un poco primero la perspectiva de los riesgos, las virtudes, los defectos que pueda haber en este proceso, y quizás un poco charlarte cómo y a dónde ha ido y las expectativas de hacia dónde estamos. O sea, tengo que decir lo primero de todo que no conozco bien los detalles, lógicamente, porque no vivo en este país, entonces no conozco los detalles de la reforma judicial. Sin embargo, tengo unas opiniones no necesariamente mayoritarias, sobre cómo entender el valor que tiene el Poder Judicial, que igual la gente no está de acuerdo. Aún y así, en Estados Unidos, que yo me quedé pasmada la primera vez que llegué allí, que se voten jueces. O sea, esto en Europa no existe y yo no sabía ni que existía en el mundo en general. No puedo entender qué lógica puede tener votar jueces. Y es justo por el análisis que yo hago de para qué queremos una rama como el Poder Judicial independiente del Poder Legislativo. O sea, pienso que el Poder Legislativo es súper importante que sea por mayoritario, que sea por lo que prefiere la mayoría de la ciudadanía, porque, como decía antes, adoptar legislación y tomar decisiones políticas es siempre arriesgado. Nunca sabes cuáles van a ser las consecuencias y tomamos decisiones más rápidas de un mundo que está cambiando constantemente y por tanto no sabemos al final qué va a pasar. Y puesto que estamos corriendo riesgos, los debemos correr nosotros. No deberíamos correr los riesgos que ha decidido otro. Entonces, dada esta situación, que siempre es así necesariamente en la política, que lo haya preferido una mayoría, para mi gusto, le da legitimidad. El problema son los derechos fundamentales. O sea, podemos correr riesgos que no violan nuestros derechos fundamentales. No podemos correr los riesgos de los otros porque estaban en minoría. Y para eso, en mi opinión, hace falta esa independencia judicial que ha de ser imparcial. Pero imparcial de la manera en que yo lo interpreto. O sea, mucha gente interpreta que algo así como que los jueces vienen de Marte, son mejores que nosotros, eso es, son los buenos, son los expertos, son los que saben, y entonces ellos nos dicen, porque son benevolentes, cuáles son nuestros derechos. Como os podéis imaginar, si conocéis mi libro, eso es todo lo contrario a lo que yo creo. Yo creo que las instituciones las creamos nosotros, porque no vienen de Marte, y las creamos y son instituciones humanas, y por tanto fallan, dejan de fallar, etc. Entonces, para mí, la lógica de tener un Poder Judicial independiente no es lo que deciden los jueces de hecho, porque los jueces son humanos también. Es verdad que está muy bien que tengan competencia judicial, evidentemente, pero
No nos pueden decir ellos qué derechos tenemos, porque no lo sabe nadie qué derechos tenemos. Lo estamos averiguando todos, viviendo en las circunstancias que vivimos. Entonces, ¿para qué nos sirve tener una vía que es independiente del legislativo que decide por mayoría? Como explicaba en el caso del matrimonio homosexual como ejemplo, para lo que, en mi opinión, sirve el que exista la institución, no los jueces. La idea de que los jueces son los que los 9 señores del Tribunal Supremo decidieron darle el matrimonio homosexual a los americanos, eso es falso. Todo el trabajo lo hizo la ciudadanía, pero además lo hizo incluso todo el trabajo judicial. Tú, para traer un caso, necesitas argumentarlo con razones legales, y la comunidad LGTBI había aprobado durante décadas, de todas las enmiendas que hay en la Constitución americana, a ver cuál funcionaba. Ellos tuvieron que tener la creatividad legal de crear un caso creíble que a la población le pareciera que efectivamente, que era por eso que tenían derecho al matrimonio homosexual, ¿no? Por ejemplo, ya como un ejemplo, ¿no? Todo ese trabajo legal lo hicieron los que trajeron los casos a los jueces, no los jueces, porque el juez no puede decidir él por su cuenta y riesgo, decidir algo distinto del caso que le han traído. Es verdad que al final decide, pero se decide sobre la base de argumentos legales que han tenido que traer los que están quejándose, los que están trayendo el caso, ¿no? Entonces, eso para mí lo hacemos nosotros, lo hacemos la ciudadanía, y lo hace siempre el que está en desacuerdo, el que le parece que están violando sus derechos. Pero eso no puede funcionar si el Poder Judicial funciona como el legislativo, si funciona por mayorías, si funciona por mayorías políticas, porque entonces deja de ser lo que yo digo en mi libro, el proceso tiene que ser políticamente impredecible, no tiene que estar claro en base a quién son los que forman la institución en cuestión, cómo van a decidir. Si se sabe eso, si la población sabe eso ya, no tienes nada distinto del legislativo, porque entonces, por ejemplo, imagínate que hay una mayoría política de una orientación, ¿vale? Y los que se están quejando precisamente por la vía judicial están en contra, ¿no? Si la población de la mayoría sabe que esa es la composición de los jueces, no tiene por qué hacer argumentos ni discutir. Si hubiera habido un Tribunal Supremo como el que hay ahora en Estados Unidos, con una supermayoría conservadora, 6-3, nunca habría sucedido. Pero no el que los jueces lo decidieran, es que para mi gusto que los jueces lo decidan para mí es irrelevante. Cuando llega a eso ya es tarde. De hecho, cuando el Tribunal Supremo lo decidió en Estados Unidos, la población ya había cambiado de opinión. Y un Tribunal Supremo jamás va a decidir absolutamente en contra del 80% de la población, porque simplemente no va a poder hacer nada. Con lo cual, donde está de verdad la pelea es entre la ciudadanía, ¿no? Pero la ciudadanía, la mayoría, jamás se habría planteado cambiar de opinión sobre el matrimonio homosexual porque la tenía ganada, porque la gran mayoría estaba a favor, los partidos estaban a favor. Entonces, ¿para qué vas a prestar atención? Entonces, si eso es lo que de verdad hace en temas legislativos el Poder Judicial, no en aplicar la ley, por supuesto, sino en tipo el Tribunal Supremo, ¿no? Si es para eso que sirve, tiene que ser políticamente impredecible. Entonces, a mí, poner un elemento de lotería en el Poder Judicial, de hecho, yo estoy de acuerdo. Escribí una opinión para un periódico, porque cuando se vio el problema de que Trump iba a poner 3 jueces extremos y cambiar completamente la composición del Tribunal Supremo, muchos lawyers, abogados, escribieron propuestas de cómo evitar el problema de lo que llaman pack the court, ¿no? De que se pueda hacer que una corte ya sea políticamente predecible porque se sepa qué orientación política tiene. Entonces, una de las propuestas era que en vez de haber los 9 jueces que hay, o con 9 o con 7, daba igual, no me acuerdo exacto porque eso puede cambiar, pero que hubiera siempre 4 jueces, creo que era, con un término determinado, o sea, por supuesto que no tuvieran tenure de por vida, sino que fueran, yo qué sé, 10 años, 7, lo que fuera, pero que hubiera 4 de ellos elegidos de entre todos los jueces que hay en los tribunales de apelación, por lotería. Y entonces vas cambiando, pongamos, tienes 7 y 4, 11, pongamos, esto me lo invento porque no me acuerdo exactamente lo que proponían, tenía un número exacto, pero por supuesto es contingente y no importa tanto. La cosa es que tienes un número fijo que está cada 10 años, vamos a decir, pero entonces tienes 4 que cada vez cambia. Eso haría el Tribunal Supremo totalmente políticamente impredecible. Absolutamente. Con lo cual, para lo que sirve no es cómo iba a decidir cada Tribunal Supremo, es que para mi gusto el Tribunal Supremo puede decidir lo que quiera. A la larga, en estas peleas fundamentales, depende de lo que la ciudadanía acabe creyendo. Un Tribunal Supremo no tiene ni el monedero ni la espada. Entonces, si la población no le hace ni caso, si no cree en ello, o si el legislativo o el ejecutivo no le hacen caso, la verdad es que no tiene ningún poder. Tiene que reflejar
lo que de verdad está pasando en la ciudadanía, ¿no? Que es este cambio, ¿no? Entonces, para mi gusto, esa sería una manera perfectamente de introducir un elemento de no predecibilidad, mientras que por elección sí funciona perfectamente y la gente elige sabiendo cuál es, digamos, la orientación, incluso no necesariamente política, pero de interpretación jurídica, vamos a decir. Entonces no tienes un Tribunal Supremo que refleja todas las opiniones de la ciudadanía, sino que tienes uno que refleja el de la mayoría, pongamos, ¿no? O el de la mayoría más activa, o del que fuera. Con eso rompes la labor que tiene esa institución, porque entonces ya no es contramayoritaria, sino que ya es mayoritaria. O sea, en mi opinión, eso es lo que yo creo. Claro, como no conozco los detalles de la reforma en México, no lo sé, pero que desde luego no veo cómo se puede justificar elegir jueces por vía de elección, porque entonces tendrían que prometerte cosas, o sea, se convertirían en políticos. Pero entonces es redundante, me refiero. Entonces tienes dos legislativos, ¿para qué sirven? Es un absurdo, ¿no? Digamos. Entonces no tiene sentido, porque creo que se llegó a un punto en el que se confundió totalmente y dijo, a ver, si los vas a escoger de manera popular, entonces los estás convirtiendo en políticos verdaderamente. ¿Y para qué te sirven? Para nada. ¿Por qué? Porque ya tienes a alguien que cumple esa función. Y llegamos a tal punto de confundirlo y decir, bueno, es que nosotros queremos democratizar las cosas y democratizarlas a través de algo totalmente extremo que puede llegar al populismo. Y ese populismo en realidad no es populismo, porque tú bien hablabas hace rato y decías, es muy fácil disfrazar. Y disfrazar entonces, cuando verdaderamente ves que esa persona concentra el poder y que tiene control absoluto sobre todo, entonces ya no es verdaderamente un populismo o una democracia, sino que se convierte en algo más que se llama totalitarismo. Entonces, creo que ese fue nuestro gran error, al menos viéndolo nosotros desde nuestra perspectiva. Tal vez tú no tengas el contexto, pero creo que el hecho de que haya personas desde fuera viéndolo también es importante, conocer lo que ustedes opinan. Es que, mira, déjame que añada una cosa, que aunque no conozco los detalles, y esto lo hablo ya como ciudadana de mi país, que yo soy española, una preocupación posible respecto al Poder Judicial o a cualquier órgano que tenga poder, que se puede llamar democratizar, un sentido en el que puedes decir que un órgano no es democrático, puede que no sea en el de que no hay una mayoría política clara, ¿vale? Ese es un significado de democracia para el legislativo, pero no es el único significado. Yo me puedo imaginar perfectamente una preocupación, porque la ha habido en mi país, de que debido a situaciones históricas tengas un grupo de individuos que pueden ser jueces, pongamos, que no sea representativo de la diversidad de la población. Eso nosotros, con la herencia del franquismo en España, lógicamente teníamos el problema de que la mayoría de los jueces venían del franquismo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Ese es un verdadero problema y es democrático, es de inclusión. Es un problema de que no puede ser que la carrera judicial esté siempre sesgada con un tipo de opinión, porque tú necesitas, no que sea democrática, pero sí que sea inclusiva, que refleje a la diversidad de la población. Entonces, yo creo en ese problema, creo que es verdadero y creo que hay que solucionarlo. Lo que no veo es cómo lo solucionas por elección. La manera de solucionarlo es lo que está intentando España, que es difícil, pero es siempre, como siempre, el problema son los atajos. El problema es creer que hay una manera corta y rápida de solucionar un problema como ese. Esa es la tentación por antonomasia antidemocrática. El camino democrático siempre es largo. La manera, en mi opinión, de solucionarlo es abriendo la carrera judicial para garantizar que cualquier persona tiene acceso a la carrera judicial. Y te garantizo que si consigues acceso, que es como todo, es como en la educación, es como en todo, si consigues acceso, por naturalidad habrá jueces de todos los tipos y de todas las orientaciones, y entonces tendrás la no predecibilidad política que estábamos buscando perfectamente. Porque es verdad que aunque no se elijan por elección y aunque se elijan por méritos, si tú tienes un sesgo de acceso, por ejemplo, no va a servir de nada. Los jueces van a ser parte de un tipo de parte de la sociedad y no de toda, ¿vale? Con lo cual el problema es real, pero la manera de solucionarlo no es por elección, porque yo no veo cómo solucionar eso. Si el pool de acceso no es universal o no es suficientemente inclusivo, puedes votar o puedes hacer lo que quieras, no vas a solucionarlo, de hecho vas a empeorarlo, ¿no? Pero el problema es genuino, pero no hay que tener prisa, eso va a ser como mínimo una generación, pero lo que tiene que hacer un gobierno responsable, en mi opinión, es garantizar que hay acceso para todos a la carrera judicial. Con eso ya has solucionado la cuestión sin abuso de poder, creo yo, no sé. De hecho, pues eso podríamos interpretarlo como en el caso que Isa está exponiendo,
pues es uno de los atajos que se toma esta democracia, ¿no? En donde, bueno, necesito una posición mayoritaria dentro de mis decisiones de políticas públicas, necesito fortalecer mi corte, entonces hago una orientación, ¿no? La oriento hacia un punto. Pero justo, no solamente en México, sino es un rasgo que nos está preocupando a todos, a todas, a todos, como una reflexión internacional. Nos estamos moviendo hacia el ejercicio del populismo por un lado, del fascismo por el otro, y ambas tienen un camino y es el control de las cortes y el control institucional. Entonces, ahí, ¿cómo zafarnos de este control institucional? No quiero llegar a los puntos que obviamente, ¿no? Desde la tradición de la Escuela Crítica de Frankfurt, pasando por Habermas, etcétera, sabemos que los derechos no se defienden solamente en las cortes. Muchas veces hay que pelearlos en la calle y hay que pelearlos como están haciendo los compatriotas mexicanos también en Estados Unidos y los compatriotas colombianos en la frontera mexicana, ¿no? Se están teniendo que utilizar todas las herramientas materiales, jurídicas y políticas. Pero ¿hacia dónde estamos yendo en esta debilitación de las instituciones democráticas? Y tristemente parece ser que estamos andando, caminando, allanando el camino hacia un ejercicio, yo no sé si totalitario, pero quizás sí más autoritario. Entonces, la pregunta que quisiera lanzar es, ¿cuál es la condición mínima que debería de tener las instituciones para cumplir realmente la participación deliberativa en vez de neutralizarla? No, absolutamente es verdad que la vía judicial no es la única. Quizá en casos de emergencias y de grandes crisis no es la mejor, pero para el día a día es fundamental, para el proceso por el que hemos ido cambiando nuestra visión de qué derechos tenemos y por qué, a qué derechos le debemos reconocer a otros, etc. Para todo este cambio es súper importante. Y el problema que estamos viendo es que no es tan fácil comunicarle a la población por qué importa tanto el Estado de Derecho. O sea, de hecho, yo estoy viviéndolo ahora en Estados Unidos en las manifestaciones, se está probando de todo a ver cómo conseguir que todo el mundo se unifique para el problema del problema que es el autoritarismo de Trump, o sea, de este tipo de gobierno, ¿no? Y claro, sacar a la gente a la calle por el Estado de Derecho es muy difícil, a no ser que sean juristas. En general la población le parece abstracto, no sabe de qué estamos hablando, no sabe qué significa la expresión rule of law, qué es esto, ¿no? O sea, no es el mejor moto para hacer manifestaciones en la calle, ¿no? Pero en realidad el problema es que esa es una de las maneras más rápidas, más claras de detectar el paso al autoritarismo. Es muy difícil detectarlo en otras cosas, porque en lo que es legislación, que siempre va por mayoría, con compromisos, realmente es muy difícil saber por qué va a ser algo más autoritario que otra cosa, ¿no? O sea, en la época, por ejemplo, en España, después de la dictadura de Franco, que tuvimos, no me acuerdo cuántas, pero vamos, décadas y décadas de supermayoría del Partido Socialista, ¿no? Entonces, claro, el Partido Socialista, como tenía una super mega mayoría y apoyo de la población absoluto, podía hacer lo que quería. Y lo pudo hacer durante décadas. Para los que estábamos de acuerdo nos parecía fenomenal, para los que no estaban de acuerdo seguro que les parecía menos. En cualquier caso, llegó un momento que también hubo abuso de poder, lógicamente, y es cuando tuvo que caer, porque lógicamente el poder corrompe, ¿no? Entonces, en el legislativo, en las peleas legislativas de mayorías y compromisos, es muy difícil detectar si lo que hay es autoritarismo o simplemente es que tú estás en minoría y has perdido y la mayoría quiere esto y lo quiere y va a pasar, ¿no? Vale. Pero justo la independencia judicial es ese sitio donde se discierne entre lo que quiere la mayoría y es legítimo y lo que quiere la mayoría y a lo mejor no es legítimo. No está claro, depende, porque minorías también pueden no tener razón. Los que más han usado la enmienda 14 del requisito de igualdad y no discriminación en Estados Unidos, una vez se pasó que era para los no esclavos, no para los afroamericanos, los que más lo han usado son las corporaciones y no los afroamericanos. Eso es tremendo, por eso te digo, nunca se sabe, ¿entiendes? Entonces hay minorías como las corporaciones que quizá no tienen razón, pero hay que peleárselo, hay que verlo, hay que revisarlo, hay que verlo, ¿no? Entonces, esa importancia que tiene la independencia judicial para la democracia no es tan obvia a la ciudadanía como el oxígeno, no es tan obvia cuando la tienes, es súper obvia cuando la pierdes.
Ese es el problema, ¿no? Pero vamos, de alguna manera sí que se sabe, o sea, se vio el problema en Israel, se vio cómo salieron a la calle la ciudadanía en contra del ataque populista a desmantelar el Poder Judicial, ¿no? Antes de la guerra, o sea, fue muy visible. El caso de Hungría se ha discutido muchísimo en Europa, incluso a nivel de los países europeos, poner presión, no pasar fondos europeos a Hungría, o sea, sí que hay conciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no está tan claro si la población se da cuenta de qué problema tan grave es eso, porque ha habido tanta pelea para conseguir una supermayoría del Tribunal Supremo que la gente se da cuenta que es un problema, pero no sé cuánta cuenta se dan, ¿no? Y me imagino, como siempre, desgraciadamente, que cuando la ciudadanía va a poder intentar responder es cuando empiece a ver las consecuencias. Lo que pasa es que eso puede ser demasiado tarde. Es una reacción retardada. Sí. Y ya no sirve para nada. Y eso es el problema, que quizá ya para cuando vas a reaccionar es que cuando el poder lo pierdes ya no lo ganas, especialmente cuando es el de la ciudadanía. Por eso es importante, yo creo que nos pongamos claramente a dejar de hablar solo entre académicos y nosotros mismos, ¿entiendes? Y difundirlo, porque es súper importante, súper importante. Pero bueno, yo sí confío en la población en general. Yo creo que la población es inteligente, se da cuenta de las cosas, se ve afectada por las decisiones y yo creo que, no sé, yo tiendo a confiar, pero bueno, habrá que ver. Es importante hacerlo porque de verdad nos está yendo no solamente el futuro, la vida, sino las nuevas generaciones de por medio, ¿no? Totalmente. Y si dejamos que las decisiones las tomen los que tienen el control, los que tienen el control económico, global, etcétera, pues solamente nos quedan dos cosas, ¿no? Una fase de guerra interminable y una fase de explotación que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, por desgracia, en el contexto no queremos terminar de manera tan trágica, pesimista, ni mucho menos, pero creo que nos adviertes puntos muy importantes y rutas justamente que nuestras juventudes pueden abrevar de ello. Yo quisiera, antes de terminar con una última sección que tenemos en estas entrevistas, hacer una pregunta sobre qué les dirías justamente a los estudiantes universitarios, los estudiantes y no estudiantes, sino las juventudes en general, sobre las expectativas que nos creamos al respecto de las realidades en la democracia, pero también en cuanto a nuestras expectativas como seres humanos que vivimos en sociedad. Mira, yo les diría una cosa que me llegó al alma. Fue una poesía de esta poeta que han hecho ahora, que hicieron poeta laureada, que leyó un poema cuando acabó la administración de Obama, si recuerdo bien, ¿no? Y tenía una frase que no sé muy bien cómo traducirla, porque era en inglés, ¿no? Pero dijo que, o sea, la voy a decir en inglés, luego la intentamos traducir para que suene poética por lo menos, pero decía que "Our blindness are their burdens". Nuestras cegueras son sus sobrecargas. Eso es lo que mi generación, que ha hecho muchas cosas mal, sobre todo especialmente relativo al cambio climático, sin duda, le diría a las juventudes es que todas nuestras cegueras, todo lo que no hemos visto a tiempo, todo lo que hemos hecho mal, son las cargas que tenéis vosotros ahora. Y lo único es que la juventud es el momento para tener la energía y la capacidad de llevar esas cargas y tirar para adelante. La juventud siempre ha cambiado el mundo. Los viejos ya no lo cambiamos. Entonces pienso que tienen que hacerse cargo de su futuro y que es una pena que no les hemos dejado un futuro mejor, verdaderamente, pero a ellos les va a pasar lo mismo, por supuesto, pero sí, son ellos los que son la esperanza y yo sí creo en ellos. Lo que pasa es que, o sea, el tema de inteligencia artificial, etcétera, o sea, si no somos capaces de controlar para dónde va a ir una cosa tan tremenda como la inteligencia artificial a tiempo, puede que esta ceguera nuestra sea una carga tan grande que no la pueda sobrellevar la próxima generación. O sea, pero bueno, los que ahora son jóvenes son los que todavía están a tiempo. Y siempre lo han sido. La generación del 68 cambió el mundo, eran los jóvenes los que la cambiaron. O sea que yo soy optimista, pero para eso han de
de dejar de estar mirando los shiny objects, tienen que desconfiar del capitalismo y de los social media y ponerse a remangarse y salir a la calle. Yo creo que es la solución. Y algo que me gustaría agregar, y como siempre les digo a mis alumnas, alumnos, pues a lo que nosotros nos toca a los profesores es sacarles filo, porque lo van a necesitar allá afuera. Totalmente. Y no necesariamente en los tribunales. Totalmente, pero también... A nosotros nos toca hacer el trabajo de campo, literal. Estar ahí y luchar, porque al final somos la nueva generación los que estamos. Creo que ustedes han hecho muchísimo al darnos todas las herramientas necesarias, tanto académicamente, formarnos, para salir al mundo y decir, está pasando esto, reaccionen, por favor, es un momento, vamos. Absolutamente. Sí, pero bueno, ya no seamos tan pesimistas en este momento. Sí, yo creo que no. No. El pesimismo vamos a salir adelante de toda esta crisis. Pero bueno, vamos ya a la sección final, que siempre hacemos unas preguntas, digamos, ya no tiene que ver nada con el tema, son un poco más cuestiones personales, digamos. Entonces, es nuestro toque final. Vale, muy bien. ¿Quieres empezar tú, Isa? No, ¿O empiezo yo? Sí. Bueno, son preguntas que realmente nos interesa más lo que se advierte de momento más que algo pensado. Así es de que, ¿Carlos Marx o Kant? Uf, qué horror, no me hagas elegir, ¿no? Bueno, Carlos Marx es la razón por la que yo empecé en filosofía, porque me parecía que obviamente para cambiar el mundo primero había que entenderlo. Y eso que lo que había dicho Marx era lo contrario, ¿no? Pero Marx era mi modelo, porque a mí me pareció que él lo había intentado entender y entonces había intentado cambiarlo, y ese era mi modelo. Esa es la razón por la que yo empecé en filosofía. En concreto, en la época mía, claro, lógicamente después de la dictadura de Franco pensábamos que todo era posible, y Marx era el modelo. Pero claro, hoy en día Kant es el amor de mis amores. O sea, por supuesto Kant tiene muchos problemas, Kant era un racista, Kant era anticolonialista, pero por las razones que no son, precisamente según parece las nuevas cosas que están sacando, justo era anticolonialista por racista. Exacto. Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, vale, lo dejamos en empate. Exacto, empatados. Sí. ¿Pesetas o euros? Que euros, por supuesto, porque bueno, no es ni siquiera original, porque yo creo que todos los españoles de mi generación han tenido toda la fe en el proyecto europeo como proyecto democrático y transnacional, como proyecto válido. En esa medida, euros, absolutamente. ¿Acción comunicativa o conocimiento e interés? Acción comunicativa. ¿Quesadillas o tapas? Por Dios. Vamos a ver. Hombre, en general supongo que tapas, que incluirían quesadillas perfectamente, pero si a las quesadillas le pones queso de Oaxaca, me lo pones súper difícil porque amo el queso de Oaxaca. O sea que ambas. Ambas. Excelente. Y en el mismo plato. Claro, se mezcla muy bien con tapas. ¿Pedro Sánchez o José Luis Zapatero? Pedro Sánchez. Sabe sobrevivir la política, tiene instinto, sabe hacer compromisos también. O sea, yo lo admiro políticamente en ese sentido, no solo por las políticas, sí. Zapatero lo hizo bien, pero prefiero a Pedro Sánchez. Cristina, muchísimas gracias. De verdad ha sido todo un placer, todo un honor el compartir, el deliberar y el charlar con ustedes, contigo. Y de verdad te agradecemos de corazón el tiempo que nos has dado, los consejos y el mensaje para nuestros alumnos, alumnas de esta universidad. Muchas gracias. Querida audiencia, les agradecemos por escucharnos, por vernos y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Porque toda crisis nos empuja a una nueva era, este podcast Entre el Orden y el Caos es un espacio donde el pensamiento crítico y el debate de las ideas son aliados para reflexionar y cuestionar sobre nuestros tiempos.